Bueno, me presento, mi nombre es Fernando Domínguez, tengo 30 años y es un tremendo privilegio para mí estar con ustedes aquí en su casa, en su iglesia, Península Viva. Muchas gracias, Pastor Joel, por esta invitación. Y la verdad es que es un tremendo privilegio para mí el poder estar compartiendo la palabra de Dios. Yo creo que compartir la palabra de Dios, yo creo que estar estudiando la palabra de Dios es un verdadero privilegio que tenemos. ¿Y por qué no le damos a esto, a estudiar la palabra de Dios? Pero antes déjame hacer una pregunta. ¿Quién de aquí estuvo la semana pasada aquí escuchando la prédica? Levanta tu mano derecha si estuviste aquí la semana pasada. ¿Nadie vino? Perfecto, sí, vinieron algunos. ¿Quién de aquí se acuerda de lo que hablaron la semana pasada? Levanta tu mano derecha. No muchos se acuerdan. Pero bueno, más que nada, ¿por qué? Porque vamos a hacer un preámbulo, desde ahí vamos a empezar para poder aterrizar a la prédica de hoy. Si no mal recuerdan, estoy viendo también yo por YouTube las predicaciones del Pastor Joel, y hablaban de Génesis, hablaban de Abraham, de cuando Abraham fue llamado, cuando Dios le llama. Estamos hablando de Génesis 12, si no mal recuerdo, y es donde empieza el preámbulo del pacto que Dios hace con Abraham. Es donde empieza el preámbulo de esto, y es donde por primera vez Dios le llama a Abraham, y es donde es mandado a salir de su tierra, es donde es mandado a dejar a sus parientes, y es donde Dios le dice que él va a ser bendecido, y que por él y por su familia van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Después de esto, si tú leíste, y creo que sí lees porque estamos viendo que están leyendo Génesis, Abraham llega a Egipto, pasan ahí una serie de cosas en Egipto con Faraón, Dios lo bendice, Abraham vuelve a salir, y luego hay otro pasaje donde está Lot con Abraham, y ahí es donde se separan, porque ya la tierra no podía dar para ambas, tanto para la familia de Lot como para la familia de Abraham. Y lo que me gusta y lo que quiero rescatar aquí es la obediencia de Abraham en cada circunstancia o en cada paso que va dando en su vida. Algo muy importante es que hasta ese momento Abraham sigue siendo nómada. Si te das cuenta, Abraham sale, va a Egipto, luego está en una tierra con Lot, luego se vuelve a ir, y desde la primera vez que habla Dios con Abraham han pasado 25 años. Y hay un tremendo problema con esto. Todavía no estoy predicando, estoy dándoles como la base bíblica de lo que vamos a hablar. Quiero que encuentres eso en tu mente. Han pasado 25 años, aproximadamente es lo que dicen biblistas, desde que Dios habla por primera vez a Abraham hasta este capítulo que es el 15 donde vamos a entrar. Pero hay un tremendo problema con esto. ¿Por qué? Porque Dios le ha prometido a Abraham descendencia. Dios le ha prometido a Abraham que por él todas las generaciones delante de él van a ser bendecidas, que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Pero hay un tremendo problema aquí, que el tremendo problema es que Dios no le había dado un hijo a Abraham. Y han pasado 25 años. ¿Alguna vez alguien te ha hecho una promesa y ya han pasado 2 horas y ves que no la ha cumplido? ¿Han pasado días y ves que no la han cumplido? ¿Han pasado años y ves que no la has cumplido? Y quiero que te pongas a pensar, ¿cómo te imaginas que se habría sentido Abraham después de 25 años? Y estar escuchando siempre de que él va a ser bendecido y que sus generaciones van a ser bendecidas. Pero oye, Dios, no tengo ni un hijo. ¿De qué manera va a pasar esto? Probablemente Abraham se habría sentido que Dios le estaba mintiendo. Probablemente Abraham se había sentido de que no iba a pasar esto. Probablemente Abraham tenía todas las razones, si lo pensamos humanamente, para estar enojado con Dios. Porque no solamente lo hizo salir de su tierra, no solamente lo hizo dejar a su familia, no solamente lo hizo salir de su zona de confort, sino que durante 25 años estuvo escuchando una promesa que no se podía cumplir, porque incluso más adelante leemos que su esposa ya era estéril. No, que su esposa era estéril y que ya no estaba dando regla.
Y aquí es donde empezamos a leer Génesis 15, 4, 10. Te estoy hablando más o menos de lo que pasó entre lo que vieron el domingo pasado hasta el día de hoy. Vamos a leer juntos Génesis 15, 4 al 10. Si lo tienes ahí en tu Biblia puedes buscarlo, si no lo vamos a estar leyendo aquí en las pantallas. Dice Génesis 15, 4, 10. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este. Porque hablaban de que había otro heredero allí en su casa que no había nacido de Abraham, sino que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor. Repite conmigo: creyó en el Señor. Y él se lo reconoció por justicia y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó: oh Señor, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham trajo todos estos, los partió por la mitad. Sí, agarró estos y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. El título de este tema se llama El pacto que cambiará tu vida. El pacto que cambiará tu vida. ¿Por qué no oramos para entrar de lleno al tema del día de hoy? Dios, muchas gracias por este día que tú nos das. Gracias por la lluvia, gracias porque no hace calor. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de oración. Gracias porque podemos estar escuchando de tu palabra y gracias porque tú nos hablas. Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes, hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón. Siembra semillas, Señor, el día de hoy, y riega también semillas que ya han sido sembradas. Señor, sabemos que tú solamente con tu palabra y con tu aliento das esa vida nueva a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Habla el día de hoy, háblanos el día de hoy. Ponemos todo esto en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, aquí hay un pacto que está haciendo Dios con Abraham. Algo que tú tienes que entender de estos pactos es que este pacto no es como el día de hoy, donde se sientan ambas partes, se toman un café, platican de yo quiero esto, tú quieres lo otro, negocian y no era así esos pactos en aquellos tiempos. Este es más que nada un pacto entre vasallo y rey, un pacto entre rey y un siervo. Entonces, aquí es donde obviamente tú como vasallo no te sientas a hablar con Dios para ver cómo negociamos estos pactos, sino que este pacto tenía que ver más con que una parte del vasallo prometía lealtad, prometía fidelidad, mientras la otra parte del rey prometía benevolencias. Y si te fijas muy bien en este pacto, y si lo leemos detenidamente los versículos que acabamos de leer, es muy importante porque aquí es donde por primera vez se aparta, Dios apartó al pueblo de Israel de todas las demás naciones que había en la tierra. Aquí es por primera vez donde se habla de por qué están apartados, por qué Dios aparta a este pueblo. Porque ellos iban a ser los instrumentos especiales de Dios para traer su reino a toda la tierra. Fue aquí donde empezó la visión del reino, fue aquí donde empezó la visión de hijos de Dios. Y este pacto fue el que empezó a dar identidad de pueblo de Dios, que pasaría de generación a generación hasta el día de hoy. Y es aquí donde esto tiene mucho que ver con nuestra día a día, con nuestra actualidad, porque aquí tomamos relevancia. Porque también tú y yo somos instrumentos de Dios para su reino. Porque también tú y yo somos los portavoces de Dios en la tierra. Porque tú y yo somos el pueblo de Dios y tú y yo somos sus hijos. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos los ojos de Dios. Tú y yo somos las manos de Dios. Tú y yo somos los pies de Dios.
Y es por eso, es muy importante entender esto, porque esto es el Evangelio. Es muy importante entender el peso que hay en este pacto a nuestro día a día. Y si, ahí nos puedes seguir en las hojas. El punto número 1 del que voy a hablar es que Dios es bueno y halló gracia en ti. Es más, dile al que está a tu derecha, Dios es bueno y halló gracia en ti. Dile al que está a tu izquierda ahí, vamos, compártelo. Dios es bueno y halló gracia en ti. Dios es bueno y halló gracia en ti. Dios es bueno y halló gracia en ti. Dios es bueno, o sea, realmente Dios es muy bueno y ha hallado gracia en cada uno de los que estamos aquí sentados. Solamente ponte a pensar, lo que estábamos hablando en Génesis 12, 1 al 3, Dios muestra demasiada benevolencia a Abraham. O sea, Dios, si ves las palabras, Dios fue muy bueno con Abraham. En primero, algo que quiero preguntarte, y también me lo pregunté, es ¿por qué Dios le habló a Abraham entre todas las naciones que existían en la tierra? A mí me encanta hacer ese tipo de preguntas porque me pone a estudiar y me pone a pensar por qué pienso lo que pienso, por qué creo lo que creo. ¿Por qué Dios le habló a Abraham? Si había muchas otras naciones. Ok, vio un hombre justo. Vamos avanzando. ¿Por qué Dios le habló a Abraham? Y aparte, ¿por qué no le habló a los que vivían en Japón o a alguien que vivía en África o a alguien que vivía en Europa? ¿Por qué le habló a Abraham? ¿Por qué le habló a alguien que estaba ahí? ¿Qué tenía Abraham para que Dios se fijara en él? Y me hace pensarme a mí mismo, ¿qué tengo yo para que Dios se fije en mí? ¿Qué tienes tú para que Dios se haya fijado en ti? Todo lo que tenemos, todo lo que hemos vivido, ¿en realidad lo merecemos? Te voy a hablar por mí mismo. No, yo no merezco nada de lo que tengo. Yo no me merezco nada de lo que he vivido. En realidad, la verdad es que no. Y la respuesta es que la única respuesta que puedo encontrar es la pura gracia de Dios. Dios halló gracia en Abraham, así como Dios ha hallado gracia en ti. Así como Dios ha hallado gracia en ti y en mí. Y a veces me pongo a filosofar y a pensar. Y piensa, ¿por qué estamos escuchando esto? ¿Por qué estás escuchando esto? ¿Por qué al día de hoy estás sentado aquí en Península Viva, alabando a Dios, orando con tus hermanos y escuchando la palabra? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Fue porque te obligaron a venir? Probablemente sí. ¿Fue porque querías poner una palomita a tu checklist de que vine el día domingo a la iglesia y puse mi palomita? Se puede escuchar fuerte eso, pero sabes, hay mucha gente allá afuera que probablemente Dios nunca le va a hablar. Hay mucha gente allá afuera que probablemente Dios nunca le va a hablar. Pero la gracia que Dios halló en ti es un gran privilegio de Dios para tu vida, el estar aquí y el estar ahora. Es un gran privilegio que tenemos y es la pura gracia. Y en segunda es que a lo largo de la vida de Abraham, más allá de las riquezas que Dios le dio a Abraham, más allá del poder que Dios le dio a Abraham, Dios le mostró misericordia a su hijo Abraham, lo perdonó del pecado. ¿Abraham pecó? Claro que sí, que incluso al día de hoy tenemos resultados de su desobediencia. Al día de hoy aún está allá la guerra en la franja de Gaza entre musulmanes y entre cristianos, porque pasó esto con Abraham. Abraham la regó, claro que sí. Lo rescató, lo contó como justo y lo protegió de cada tribulación. Como te contaba hace rato, Abraham estuvo en Egipto. Era una de las naciones más grandes y poderosas. Y justo ahí Dios lo protegió. Después, cuando está con Lot, prácticamente Abraham le dice, tú vete a esta parte de la tierra, porque esta parte de la tierra es muy buena, vas a poder sembrar, va a haber mucho pasto para tus animales, vas a ser bendecido, vas a ser rico, por así decirlo. Y aún ahí, si tú lo lees, Dios estuvo con Abraham. Cuando se da la vuelta es como, wow, tengo mucho más de lo que yo pensé.
Su presencia estuvo en cada paso que dio Abraham. Y sabes, así mismo quiere hacer Dios contigo. No se trata de riquezas, no se trata de poder, no se trata de estatus, no se trata de si te va a ir bien, sino se trata del amor y de la relación que quiere tener Dios contigo al día de hoy. Él quiere también ser tu Dios. De eso se trata, de que en cada paso que des, mañana lunes que vas a tu trabajo, mañana lunes que vas a tu escuela, mañana lunes o probablemente hoy en la tarde que vas a ver a tu familia que no te cae bien, o mañana que vas a ver a tus jefes que no te caen bien, y a lo largo de toda la semana, donde vas con gente que no te cae bien, o tienes problemas y tienes circunstancias, se trata de que la presencia de Dios esté contigo. Eso es lo importante, no es tanto lo que Dios me puede dar, sino con quién voy caminando. Y me gusta pensar en eso, en que Dios es bueno y que Dios halló gracia en mí. Y yo no puedo hacer nada al respecto para que Dios me escoja. Porque somos tan malos, o sea, somos malos. Ponte a pensar qué hiciste en la semana. Claro que hicimos cosas, claro que hice cosas malas en la semana. Pero punto número 1, Dios es bueno. Ya halló gracia en ti, ya halló gracia en mí. Punto número 2 es, Abraham respondió en fe. Abraham respondió en fe. Repítele al que está a tu derecha, al que está en tu izquierda, respondió en fe. Dile, respondió en fe, respondió en fe, respondió en fe, respondió en fe. Quiero que te quedes con esto, respondió en fe, respondió en fe. Y sabes, a lo largo de toda la Biblia, siempre que veo fe, siempre veo a gente moviéndose. Y algo muy importante es que tienes que entender es que la fe siempre va a llevarte a la acción. Es más, si no estás en acción, no sé si sea fe o solo un buen pensamiento que tienes. Ponte a pensar, Noé, que lo vieron hace 3, 4 domingos. Noé, Dios habló. Noé respondió en fe. Noé fue, construyó el arca. Era algo muy tonto, sí, porque dice la Biblia que no había llovido, nunca había llovido, mucho menos que iba a haber un diluvio. Pero él respondió en fe. Más adelante vemos con Moisés, entre regañadientes, entre que sí, entre que no, entre que puso pretextos, entre que no. Moisés respondió en fe. Fue con Faraón. Y leemos todo Éxodo y vemos toda la historia que hizo Moisés. Los apóstoles. Y me encanta mucho la historia de los apóstoles. Me encanta ver cómo después de que Jesús asciende al cielo, tú puedes ver una iglesia viva y radiante en hechos. Dicen que los apóstoles estuvieron por todos los lugares ahí en Jerusalén y en Samaria y prácticamente quisieron cumplir hasta lo último de la tierra. El discípulo que le dice que no creía en que Jesús había resucitado, al que él le puso sus manos en su costado para saber si era Jesús o no, dice la historia que este cuate agarró un barco y llegó hasta el sur de la India y empezó a predicar en el sur de la India. Y incluso al día de hoy hay algunas iglesias en el sur de la India, en un lugar donde hay cientos de religiones, pero por un hombre en fe que fue movido y agarró un barco y se trepó y fue a predicar el evangelio. Es que al día de hoy todavía en el sur de la India podemos encontrar cristianos. Fe siempre debe llevarte a la acción. Y dentro del pacto, Dios también requirió lealtad de parte de Abraham. Inclusive, lo primero que sale de la boca de Dios es que Dios le dice a Abraham, vete de aquí, salte de aquí y ve hacia donde yo te diga. Fue una orden directa y él obedeció. Dios le dijo, ándate delante de mí. En Génesis lo puedes leer 17:1. Y Abraham procuró obedecer a Dios durante toda su vida. Abraham procuró obedecer a Dios y estar cerca de él. Prácticamente lo que Dios le pedía era lo que Abraham le hacía. Incluso Abraham trataba de actuar como a Dios le gustaría que actuara. Y esto también tiene que ver con nosotros.
¿Cómo dije hace rato que se llamaba este segundo punto? Responder en fe. Responder en fe. Nuestra fe en Cristo Jesús debe producir ese fuego en nuestros corazones que lleve a movernos, a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Se trata de obedecer en fe a nuestro llamado y buscar, porque Dios está buscando esa lealtad en ti. Y déjame hacerte una pregunta. Te voy a dar 10 segundos, 15 segundos para que la contestes en tu mente. ¿Cómo es que al día de hoy estás respondiendo en fe a lo que Dios te está llamando a hacer? ¿Qué estás haciendo al día de hoy? Tú, Juan, Pepe, como te llames. ¿Qué estás haciendo al día de hoy para responder en fe a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios quiere que tú hagas? Te voy a ayudar a pensar un poco con los siguientes versículos. Lucas 4, 18, 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Sí, así como tú sabes, yo sé, cuando empezamos a tener una relación con Cristo Jesús, dice que su Espíritu va a estar morando en nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, también está en nosotros. Dice: por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. ¿Qué tanto en esta semana anunciaste las buenas nuevas a los pobres? Las buenas nuevas son buenas noticias. ¿Qué tanto hiciste tú en esta semana por gente que probablemente no tuvo que comer? Estamos en regreso a clases y a mí me ha tocado escuchar de gente que tuvo que empeñar cosas para poder comprar útiles para sus hijos. ¿Qué estamos haciendo al día de hoy? ¿Cómo estamos respondiendo en fe? Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos. ¿Sabes? Al día de hoy hay mucha gente cautiva en la depresión, hay mucha gente cautiva en la ansiedad, hay mucha gente oprimida por cosas que le están pasando al día de hoy. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Cuántas veces te has ido a tomar un café en esta semana con alguien que está siendo oprimida por algo que le está pasando? Por alguien que pasó, no sé, por el fallecimiento, por enfermedad, porque lo corrieron de su trabajo, porque tienen problemas con su esposa o con su esposo y no saben ni por dónde darle. ¿Cuántas veces has sido tú oídos para esa persona que está siendo oprimida? ¿Cuántas veces, cómo estamos respondiendo en fe a gente que está pasando por este tipo de situaciones? Qué bueno que eres cristiano, qué bueno que vienes a alabar a Dios y levantamos las manos y leemos la Biblia todos los días. Está chido eso, pero ¿cómo estamos respondiendo en fe nosotros? Siguientes palabras de Jesús en Mateo 25, 35 al 36. Dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Es más, léanlo ustedes, por favor. ¿Sabes? A veces pensamos que responder en fe es como: tengo que ir a abrir una iglesia y tengo que dar un estudio. Y sí, claro que lo tenemos que hacer. Pero hay cosas tan básicas que puedes hacer tú en tu lunes, en tu martes, en tu miércoles, mientras estás en tu trabajo sentado. Las necesidades pasan frente a ti. Y me gusta pensar en esto, ¿sabes? Me gusta pensar en esto y a veces he leído estos pasajes de esta manera. Dice Mateo 25, 35, lo voy a parafrasear. Y dice, estaba viendo un meme, una imagen en Insta. Y dice: porque tuve hambre. Y está hablando de los cristianos, es como una crítica a los cristianos y a la iglesia. Y dice: porque tuve hambre y tú oraste por provisión para mi alacena. Porque tuve sed y tú me hablaste de la fuente de agua viva que puedo encontrar en Cristo Jesús. Porque fui forastero y no tuve a dónde acudir
y tú oraste para que gente se acercara a mí, porque necesité ropa y tú volviste a orar por provisión para mi ropero, porque estuve enfermo y tú pusiste las manos y oraste para que yo sanara. Tenemos que repensar y replantearlo. O sea, sí, debemos orar, claro que sí, no me malinterpretes, por favor. Sí, oramos y tenemos que estar orando, pero yo no veo que Jesús esté diciendo eso. O sea, sí, claro, dice que oremos, pero Jesús te está llamando a hacer algo cuando necesidad está pasando frente a tus ojos. Jesús te está llamando a hacer algo cuando ves que las cosas no están mal. Jesús te está llamando a hacer algo porque se supone que somos sal de la tierra. Se supone que estamos aquí en la tierra para dar vida, para dar sal, para dar de lo que nosotros tenemos. Pero muchas veces nuestro cristianismo se queda ahí. Es que te falta fe, hermano. Es que no has orado con fe. No lo sé. No lo sé. Me gustaría que pensaras qué necesidades pudiste detectar el día de hoy en tu familia, en tu trabajo, en tus círculos de amigos. ¿Qué puedes hacer al respecto? Porque no se trata que las prédicas se queden en los lunes, se trata que la lleves a tu lunes, los domingos, sino se trata que la prédica la lleves a tu lunes, a tu martes, a tu miércoles, a tu jueves, a tu viernes. Se trata de que todo lo que leemos en la mañana en Génesis, que estamos leyendo para ir a aplicarlo, estamos leyendo, estamos hablando y teniendo una conexión con Dios para nosotros poder ser el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Somos su iglesia, somos el pueblo de Dios. Punto número 3 y con esto, punto número 3 dice que también hay consecuencias por obedecer o desobedecer el pacto. En los versículos sale eso. Hay consecuencias por obedecer o desobedecer el pacto. Dios claramente dice a Abraham que iba a ser de él una gran nación y que lo iba a multiplicar en gran manera y que por él van a ser bendecidas todas las familias. Pero también dijo: el incircunciso será eliminado del pueblo por haber violado mi pacto. Y aquí entra una gran pregunta que me revuelca y que ni siquiera yo sé cómo podría contestar esto o responder a esto. ¿Quién puede cumplir este pacto? ¿Acaso yo puedo cumplir este pacto? ¿Acaso, piensa fríamente, acaso tú y yo podemos prometer lealtad y obediencia a Dios desde aquí hasta que nos moramos? Claro que sí, yo lo anhelo y es algo que quiero hacer y es algo que voy a perseguir todos los días de mi vida como lo hizo Abraham. Pero cumplirlo al 100%, no lo sé. Porque Dios es lo que está requiriendo en este pacto. A lo largo de toda la Biblia, cuando Dios hace un pacto con alguien, hace algún tipo de ritual, desde sacrificar animales. Dios le dice que pongan montículos de piedra. Dios dice que ponga piedras a lo largo del río. En Éxodo tú ves que en el pacto que hace, que ponga sangre de cordero en los dinteles de la puerta. Siempre que hay un ritual, siempre que hay un pacto, hay un ritual en específico que hace Dios. Y con esto voy a terminar y quiero explicar lo mejor posible esto. Y si no me pusiste atención en toda la prédica, quédate con esto porque es muy interesante lo que está pasando en estos versículos. Vamos a volver a leer los últimos versículos, cómo termina. Génesis 15:9 y 10 dice: Jesús, el Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos animales y los partió por la mitad. Quiero que lo veas en tu mente. Los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de otra. Vamos a ejemplificarlo. Aquí está la parte de un animal, la parte del otro animal. Prácticamente dice que lo partan y puso la mitad frente a la otra, pero no partió las aves.
Dios le dio instrucciones específicas para preparar una ceremonia un poco curiosa, donde se trataba de que estos animales los iba a partir por la mitad, los iba a poner cada uno. Suena algo raro, suena algo que luego leemos en Levítico o en Números, en Deuteronomio, cosas como muy raras que no le entendemos o no tiene como mucho sentido, que parece como un simbolismo más que nada, como una ceremonia para ratificar el pacto. Pero algo que yo he entendido a lo largo de leer toda la Biblia es que todo tiene un propósito y es que todo tiene un sentido. Y para que nosotros podamos entender qué está pasando aquí con estas dos partes de los animales que pusieron, vamos a leer 2 versículos nada más de Jeremías 34, del 18 al 20. Jeremías 34, del 18 al 20 está diciendo que... A ver... Dice: y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí cuando cortaron en dos el becerro, como en Génesis, y pasaron entre las dos mitades a los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las mitades del becerro. A ellos los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Algo que tienes que entender en esto es que esto que acabamos de leer en Jeremías tiene mucho que ver con lo que leímos en Génesis. Aquí está como la parte que hace falta para entender esta parte. Algo que tienes que entender es que en el Antiguo Oriente había una tradición al hacer pactos. En el Antiguo Oriente, la costumbre para ratificar ese tipo de pactos es que dos personas colocaban las partes de un sacrificio, una frente a la otra, y luego las dos personas, caminaban en medio del sacrificio partido a la mitad. Por medio de esta acción simbólica, cada uno se comprometía a cumplir su promesa, y ellos acordaban en efecto que mi vida representada por la sangre termine así si yo llego a incumplir mi parte del pacto. Y tienes que entender esto: las dos personas o ambas partes debían pasar por en medio de los animales partidos a la mitad como una automaldición si ellos no cumplían la parte de su pacto. Y en efecto, es lo que Dios está diciendo en Jeremías. Dios está diciendo: ustedes, los oficiales de Judá, que pasaron por en medio de estos animales, que incumplieron mi pacto y que no hicieron nada al respecto de lo que nosotros pactamos, van a ser cortados y van a ser matados por ser desobedientes al pacto. Entonces, lo que esperaríamos es que Abraham, cuando pasa esto, Abraham pasara por en medio de estos dos animales para poder ratificar el pacto que tenía Abraham con Dios. Pero pasa algo muy curioso en Génesis, versículos 12, 17 y 18, que está justo adelante de lo que acabamos de leer. Dice: a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto y hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande de Éufrates. Y cuando ves el Antiguo Testamento, encontramos que los símbolos de fuego y de humo representan la presencia de Dios en el pueblo. Entonces, lo que pasó aquí es, en vez de que Dios le exigiera a Abraham que pasara por en medio de los animales partidos, Dios, su presencia y solo Él, pasó por en medio de los animales. Y si estamos entendiendo correctamente lo que está pasando aquí, el símbolo de esta ceremonia es que Dios se estaba poniendo en pena de muerte
si él fallaba con cumplir con su promesa. Toda la responsabilidad del pacto cayó sobre Dios. Así que si alguien tenía que ser cortado por no cumplir el pacto, tenía que ser Dios mismo. Si alguien tenía que pagar el precio por no cumplir el pacto, tenía que ser Dios. Si alguien tenía que morir, tenía que ser Dios, puesto que Él fue el único que pasó en medio de los animales partidos. Y esto es algo muy curioso, porque Dios a lo largo de toda la Biblia cumplió cada una de sus promesas que hacía. Pero en efecto, se tenía que pagar el precio por haber violado el pacto. Se tenía que pagar el precio porque la descendencia de Abraham transgredía una y otra vez al incumplir ese pacto. ¿Esto tiene sentido para ti? ¿Quién tuvo que morir de esta manera para que todo esto pudiera regenerarse? ¿Quién tuvo que morir de esta manera para que eso que leímos en Génesis pudiera de nuevo a florecer? Ese evento que ya dijeron, que partió a la humanidad en dos. Y aquí es donde aterrizamos en Jesús. Tuvo que nacer como hombre y cayó toda la maldición sobre él. Y al final de su vida fue cortado y matado. Isaías 53, 1 al 8 dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada de su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Por nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue cortado, traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgaron, le dieron muerte. Alguien tuvo que pagar ese pacto. Alguien tuvo que ser cortado, muerto. ¿Por qué no cierras tus ojos mientras cantamos o escuchas esta alabanza y piensa en este pacto que Dios hizo con Abraham y que aún sigue afectando hasta el día de hoy a través de Cristo Jesús, que murió por nosotros? Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia soy
por tu gracia estamos aquí. Gálatas 3:8-9 y 13:14, y con esto termino. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Y hasta la fecha está cumpliéndose la promesa de Dios a Abraham por medio de Jesucristo, quien cumplió y recibió la maldición como si fuera un transgresor. La bendición de Abraham está llegando a las naciones por medio de la fe en Jesús, y podemos ser contados justos delante de Dios. Y nada más quiero dejarte con esta pregunta, amigo: ¿qué harás con tu fe el día de hoy? ¿Cómo se va a mover tu fe el día de hoy? Oramos. Dios, gracias por esta palabra que nos diste, Señor. Gracias porque tú eres bueno y sin duda hemos hallado gracia en ti. Pero ayúdanos a responder en fe, Señor. Ayúdanos a responder en fe. Somos malos y a veces ni siquiera nos damos cuenta de las necesidades que hay a nuestro alrededor. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestra boca. Abre nuestra cartera si es necesario, Señor. No, si es necesario. Abre nuestra cartera, Señor. Abre nuestro corazón. Abre nuestros oídos para escuchar. Abre nuestros brazos para abrazar, Señor. Todo esto te lo pongo en tus preciosas manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, es tiempo de los diezmos y las ofrendas. El hacer